Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy día es un tema. Los martes son temas de estudio. Y la vez pasada hemos hablado y enseñado. ¿Qué hemos enseñado, Gerson? Disculpe, pastor, llegué casi Ya. al final. Hemos enseñado respecto al tema de la doble naturaleza de Cristo. Que la palabra Cristo es una palabra compuesta que está derivado, Jesús representa la humanidad y Cristo representa la divinidad. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Ese fue el tema, un tema muy bonito. Ok, esto lo hacemos porque es una formación de doctrina, o sea, en otras palabras, es una formación de teología, para que usted y yo y todos podamos aprender respecto al tema que se está enseñando los martes, porque en estos últimos tiempos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores, con doctrina de demonios. Van a hablarte del Espíritu Santo, van a hablarte incluso de Jesucristo, te van a hablar del Padre, pero ellos lo ven como tres manifestaciones de un solo Dios, y que eso no es correcto. Son tres personas. También se le enseñaba el tema de la Trinidad. ¿Ok? Ahora tenemos un tema, los oficios o divinidades de Cristo. ¿Cuáles eran los oficios de Cristo? Ese es un tema muy interesante. Se va a hablar que uno de los oficios, gloria a Dios, era el rey, gloria a Dios. El segundo oficio era el profeta, gloria a Dios. Y el tercer oficio era el sacerdote, ¿no? O sea, Jesucristo, gloria a Dios, cumplía como oficio, como rey, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Y a la vez Jesucristo, gloria a Dios, cumplía como sacerdote. Amén. Y a la vez también, gloria a Dios, Él era el profeta. Gloria a Dios. Cumplió estas tres funciones. Hoy, en este momento, vamos a gloria a Dios, a enseñar este tema que es muy importante también, ¿no? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Gloria a Dios. Este estudio, hermano, tiene importancia ya que los oficios de Cristo están relacionados con nuestra salvación. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo ha logrado nuestra salvación completa, y en ese proceso de la salvación, el Señor Jesucristo se presenta como profeta, como sacerdote y como rey. Estas tres dignidades estaban presentes en la vida política, social, religiosa del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento había tres clases de oficios. ¿Cuáles eran esas tres clases de oficios? Gloria a Dios, el rey, el profeta y el sacerdote. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A ver, Gerson, si has encontrado Disculpe, es 1 de Timoteo. capítulo 2, versículos 5 al 6. Amén, gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan testimonio? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a ir entendiendo primeramente respecto al profeta. En el Antiguo Testamento cumplían estas tres funciones en el pueblo de Israel. El profeta en sí era la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era la boca de Dios. Es Dios hablando a través del profeta. Gloria a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento teníamos el sacerdote.
¿De dónde provenían los sacerdotes? De la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque justamente, gloria a Dios, bendito sea su nombre, todos los pueblos de los 11 tribus recibieron herencia, Amén. mas una no la recibió, que era la tribu de Leví. Entonces ellos fueron designados por parte de Dios que iban a ser los sacerdotes. ¿Y qué era la función de un sacerdote? ¿Cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Presentar holocaustos, presentar sacrificio, amén, por la falta de ¿qué? De los pecados, ¿no? De los pecados, para que puedan limpiar supuestamente los pecados. Pero resulta de que en el Antiguo Testamento, respecto en el tema del sacerdocio, ellos presentaban el sacrificio y los holocaustos, pero no limpiaban el pecado, sino agarraban y lo ponían acá. ¿Me está entendiendo? Hasta que venga el Mesías, hasta que venga el Cordero, el Hijo de Dios, y pueda morir por todo el mundo y derramar su sangre para perdón de todos los pecados. Estamos hablando de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso Amén. era la función de un sacerdote. Ahora, vamos a hablar aquí, que es muy importante, del tema de los 3 oficios que había en el Antiguo Testamento. El rey, Dios lo ponía. Ahí tenemos el caso del rey David. Dios lo escogió y lo puso como rey. O sea, lo ungió como rey. Amén. Amén. Entonces estamos hablando del rey, estamos hablando, a ver, ayúdeme, del sacerdote y del profeta. Yo quiero aclarar respecto del profeta en el Antiguo Testamento, y quiero que le ponga oído porque es necesario, porque esta es una formación teológica para que usted vaya formalizando, entendiendo y tenga muchas informaciones, porque el profeta, gloria a Dios, era la boca de Dios en el Antiguo Testamento. Es por eso que el pueblo de Israel, eso póngale oído, es por eso que el pueblo de Israel iba en busca de un profeta. Amén. Iba en busca de un profeta. Ahora, ¿por qué iba en busca de un profeta? ¿Por qué iba el pueblo de Israel en busca de un profeta? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sabía de que a través del profeta íbamos a recibir una palabra de parte de Dios y que nosotros podríamos ser guiados a través del profeta. ¿Me están entendiendo? La importancia que usted tiene que ir entendiendo, que el profeta era el que daba la palabra al pueblo cuando Dios lo daba. Era la boca de Dios. Gloria a Dios. Es por eso que el pueblo de Israel buscaba, gloria a Dios, a un profeta para ser guiado. Pero cuando hablamos en el Nuevo Testamento no es así. Porque en el Antiguo Testamento, yo quiero que me pongan atención en esto, para que ninguna doctrina hereje se le cruce en su camino. El tema es de que en el Antiguo Testamento, y ahí vamos, que el Espíritu Santo solo descendía en 3 personas: en el rey, en el profeta y en el sacerdote. Daba la palabra de parte de Dios, pero el Espíritu Santo no hacía morada. ¿Me está entendiendo? No hacía morada. Ahora, en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, bendito sea su nombre, y que la gloria y la honra sea para el Señor. En el Nuevo Testamento ya no es así. Ya no es así. ¿Por qué? Porque toda palabra ya ha sido revelada. ¿Quién dice amén? Amén. O sea,
En el Antiguo Testamento aún la palabra no había sido revelada y Dios en su soberanía lo revelaba progresivamente. Pero en el Nuevo Testamento, por eso tenemos la Biblia, donde está toda la revelación. ¿Me está entendiendo? Entonces, el profeta del Nuevo Testamento, vamos a hablar sobre ese tema porque para evitar confusiones, pero ¿me están entendiendo hasta ahí? Ok. El profeta del Nuevo Testamento, cuando viene un profeta y habla de parte de Dios, lo que está haciendo, confirmar lo que ya está escrito en la palabra. O sea, no hay nuevas revelaciones. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué no hay nuevas revelaciones? Porque todo está revelado en la palabra del Señor. Lo que hay es iluminación del entendimiento de lo revelado de la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque no vamos a estar como los mormones que tienen un librito supuestamente porque para ellos no es suficiente a la Biblia. Tiene que haber más revelaciones. Eso es antibíblico, es herejía. Gloria a Dios. Vamos para el Señor. Gloria a Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, gloria a Dios, el creyente, gloria a Dios, no puede ir atrás de un profeta. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento todos aquellos que han recibido a Cristo tienen el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de revelación para confirmar lo que ya está escrito. Amén. En el Nuevo Testamento, Gerson, Willy, no pueden ir atrás de un siervo que tenga revelación supuestamente porque tiene la palabra que es más efectiva. Amén. Y no se equivoca. ¿Me está entendiendo? Entonces, la importancia es de que en el Nuevo Testamento usted tiene el Espíritu Santo, quien lo va a guiar. La palabra no dice, los que son guiados por los profetas son hechos hijos de Dios. No, la palabra dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son hechos hijos de Dios. Entonces, vamos por parte para que usted vaya entendiendo, comprendiendo estos oficios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sí buscaba, gloria a Dios, al profeta para recibir una palabra y ser guiado. Pero en el Nuevo Testamento no. Quiere decir que estos tres oficios, gloria a Dios, se practicaban en el Antiguo Testamento. Dios ponía el rey temeroso, gloria a Dios, a lo que Dios determine, y que el rey debería, gloria a Dios, determinar lo que Dios ya había dado en el corazón del rey. El profeta, gloria a Dios, es Dios mismo dando la palabra y el profeta hablando a su pueblo, gloria a Dios. Y el sacerdote, el quien hacía los holocaustos, hacía, gloria a Dios, los sacrificios para perdón supuestamente de pecado, pero no limpiaba el pecado, porque tenía que venir Cristo, el Mesías, y morir en la cruz y derramar su sangre, porque es el Cordero de Dios que quita y limpia pecado. Vamos para el Señor. Gloria a Dios. Hasta ahí yo creo que vamos a entender lo que Dios nos está hablando. Estos son los oficios o dignidades de Cristo a la cual estamos compartiendo hoy. Hay una palabra que el Señor habla y dice que cuando viene supuestamente un profeta, gloria a Dios, es para edificar a la iglesia. Es para animar, gloria a Dios, a la iglesia. No para destruir a la iglesia. Gloria a Dios.
Usted y yo sabemos que venimos a los pies de Jesús, nos hemos arrepentido, gloria a Dios, y tenemos que dejar el pecado. Usted no debe ver en su vida personal el pecado, gloria a Dios, porque el problema va a ser para con usted, porque la salvación es tan personal que usted determina, gloria a Dios, lo que va a realizar en su vida personal. Porque cuando usted entra en pecado, la relación y la comunión se rompe con nuestro Padre. No hay relación, no hay comunión. ¿Amén? Entonces, lo que estamos hablando respecto de los oficios, gloria a Dios, o dignidades de Cristo. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Deuteronomio 17, 14, 20. Gloria a Dios. He sentido un fueguito. No sé si es la presión o la presencia. A ver, Deuteronomio 17, 14. Amén. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, Hasta el 20, ¿no? y digas, pondré un rey sobre mí y sobre todas las naciones que están en mi alrededor. Amén. Gloria a Dios. Qué bendito es la palabra. El rey tenía que ser temoroso de Dios y hacer justicia a su pueblo. Gloria a Dios. Ese es respecto al rey. Pero vamos a Levítico 6, 7 para entender estos oficios. Levítico capítulo 6, versículo 7. Gloria a Dios. 6, 7. Amén. Amén. A ver, y eso. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el sacerdote tenía por oficio presentar ofrenda por pecados, interceder por el pueblo. Gloria a Dios. Está hablando respecto al sacerdote. Vamos a Ezequiel 30, capítulo 30, versículo 1 al 2. Ezequiel Ezequiel 31 y 2. Amén. Amén. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad ay de aquel día. Gloria a Dios. El profeta tenía por trabajo, gloria a Dios, representar a Dios trayendo el mensaje del Señor para el pueblo. Gloria a Dios. En otras palabras, el rey, el sacerdote y el profeta cumplían oficios diferentes. Pero la palabra nos enseña aquí, gloria a Dios, que el trabajo específico del profeta, gloria a Dios, bendito sea su nombre, es representar a Dios para traer el mensaje del Señor para el pueblo de Dios. Vamos a Hebreos 4, vamos a trabajar con la Biblia. Hebreos 4, 14, 16. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén, gloria a Dios. Lucas 24, 19, si alguno lo capta más rápido, lo puede leer también.
Lucas 24, verso 19. Amén. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra de la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Amén. ¿Qué es lo que está hablando? Que Jesús era el profeta. ¿Delante de quién? Del pueblo. Vamos a Juan 18. Juan 18, 33, 36. Ese es el tema en el Nuevo Testamento. Jesús se le da estas tres dignidades. 33, ¿no? Amén. Hasta 36, ¿ya? Amén. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación, y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Jesucristo reúne en sí las tres dignidades a cargo. Gloria a Dios. Jesús es Cristo, el profeta que ilumina las naciones. El Cristo sacerdote que se ofrece como sacrificio por los hombres. El Cristo Rey que gobierna todas las naciones. Cuando Cristo venga, gloria a Dios, cuando Cristo venga con los santos, gloria a Dios, vendrá a juzgar a las naciones. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Aún es sacerdote, gloria a Dios, y a la vez es profeta. Porque el sacrificio en sí, a través de Jesucristo, fue su vida. Él murió en la cruz por nosotros, por ti, por mí y por todo el mundo, gloria a Dios, representando en sí el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos, Hechos, capítulo 3, Willy, capítulo 3, versículos 22, 26. Gloria a Dios. Hechos 3, capítulo 3, 22, 26. Dice, porque Moisés dijo a los profetas, que el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Amén, gloria a Dios. Siga hasta el 26. Amén. Dice, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén, gloria a Dios. Jesucristo el profeta, gloria a Dios. El profeta del Antiguo Testamento era la voz de Dios, o el representante de Dios en la tierra. ¿Cuál era la función de un profeta? Proclamar la palabra de Jehová y presidir el futuro dentro de los propósitos de Dios. Jesucristo fue un profeta, así lo reconocieron sus oyentes. Vamos a Mateo 21, 10, 11.
Mateo 21, 10, 11. Amén. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El pueblo entero en sí, cuando venía Jesús, ellos reconocían a Jesucristo como profeta. Así lo reconocieron sus oyentes del contorno. Jesús predicó salvación y el arrepentimiento de los pecados. Jesús proclamó el reino de Dios en la tierra. Jesús anunció el futuro de Israel por su desobediencia y también predijo las señales antes del fin. Jesucristo se fue al cielo, pero la iglesia continúa ejerciendo la labor profética de parte de Dios. Se ha proclamado la salvación a tiempo, fuera de tiempo. Esa es la labor, ese es el trabajo de todo creyente, anunciar las buenas nuevas, entender que el oficio de Jesucristo al morir en la cruz, Él murió en la cruz, pero cumplió sus oficios como rey, como sacerdote y como profeta. Y la importancia de que Él como sacerdote, Él mismo, gloria a Dios, fue el cordero a la cual limpia todo pecado. Palmas para el Señor. Vamos a Hechos capítulo 2, 16, 18. Se lee. Amén, lea. Usted lo tomó ahí, lea usted. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquel día derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Continúo? Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás. Sea prediciendo el futuro dentro de los planes de Dios. Esto sucede cuando el Espíritu revela su propósito en la iglesia. En estos últimos tiempos va a haber un avivamiento, va a haber un toque especial y muchos, gloria a Dios, van a ser bautizados en el Espíritu y hablarán lenguas y van a profetizar. Hermanos, estamos en los últimos tiempos, hermano. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. 1 Corintios 14:3. Willy, 1 Corintios 14:3. Amén. 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Amén. El que profetiza, gloria a Dios, tiene una función de exhortar para edificar. O sea, la exhortación no es gritar. La exhortación no es llamar a la atención. La exhortación en sí es para que usted reflexione cómo está andando delante de la presencia de Dios. Entonces, un sacerdote, gloria a Dios, un sacerdote en el antiguo pacto era una persona consagrada. ¿Qué era un sacerdote? Era una persona que consagrada. Gloria a Dios. Para ofrecer principalmente sacrificio por el pecado y para interceder por el pueblo. O sea, el sacerdote en este tiempo, gloria a Dios, es el pastor. El pastor tiene que orar, tiene que clamar, tiene que buscar, interceder por su rebaño y por cada una de las vidas.
de los que están participando en este lugar. Un pastor, gloria a Dios, es el que va a rendir cuenta por el redil. No lo va a hacer el diácono, no lo va a hacer Gerson, no lo va a hacer Willy, va a ser el pastor. Por eso la gran responsabilidad sobre el llamado, gloria a Dios, sacerdotal, pastoral, para interceder. Aún nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote, gloria a Dios, aún intercede por nosotros. Dice la palabra que si nosotros confesamos, Él es justo fiel para perdonarnos, lavarnos, limpiarnos. Él es nuestro abogado, a la cual nos defiende. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos para el Señor. Vamos para el Señor. Gloria a Dios. Jesucristo es el sacerdote a favor de la humanidad. En el Antiguo Testamento se ofrecían animales inocentes para que mueran por el pecado. Gloria a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo fue ese cordero que se ofreció por todos nosotros. Ese cordero de Dios. Porque los sacrificios, holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento no limpiaban pecado. Pero el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz, gloria a Dios, y que murió por cada uno de nosotros, nos lavó, nos limpió por amor y misericordia. Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan, capítulo 1, versículo 29. Willy, Gerson. Juan capítulo 1, 29. Amén. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está cumpliendo el oficio nuestro Señor Jesucristo como sacerdote, dando su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos por el Señor. Gloria a Dios. Obtuvo eterna remisión para los creyentes. Hebreos 9, 11, 12. Hebreos 9, 11 y 12. Gloria a Dios. Le dice así. A ver, hermanita. El 9:11, ¿no? Capítulo 9, versículo 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, sino por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido Gloria a Dios. eterna redención. Amén. Gloria a Dios. Entró por única vez y para siempre. Los sumos sacerdotes entraban una vez al año para ofrecer la sangre de un animal para el perdón de los pecados. Esto era un perdón temporal que nos habla en Levítico. Jesucristo también hizo lo mismo. Entró al tabernáculo celestial y presentó su sangre redentora. Pero la diferencia en Cristo que es para siempre. Mientras lo que hacían en la ley era temporal. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios.
Hebreos 9, 13, 14. Hebreos 9, 13, 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la misma, No, el otro era Hebreos 9, 11, 12. ahora es 13, 14. Hebreos 13, 14. Traten de hacerlo correctamente porque se está grabando. Ajá. Amén. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Gloria a Dios. Hebreos 9, 13, 14. Ajá. Amén. Del Dice, 13. porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y Amén. la ceniza de los becerros, rociada, y la ceniza de los becerros rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Y cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. No cierren en Hebreos porque vamos a seguir leyendo Hebreos. Gloria a Dios. La sangre de Jesús no solo nos perdona el castigo, sino que también nos libera de toda culpa y remordimiento. Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Amén. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y se presentó por única vez y para siempre. Su ofrenda quitó el pecado que separa al hombre de Dios. El sacerdote es un mediador, alguien que se pone al medio en un conflicto, el conflicto del pecado. El Señor lo solucionó para quitar en medio el pecado. Lo que hace el pecado en la vida del hombre separa al hombre de Dios. Cuando usted cae en pecado, se pierde la comunión con Dios. Se separa la relación y la comunión con Dios. Hace sentir al hombre culpable. Salmos 38:4. Salmos 38:4. Salmos 38:4. Amén. Si ya lo tiene, léalo. Amén. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Gloria a Dios. Se hace sentir al hombre culpable. Permite que Satanás acuse al hombre delante de Dios. Este es un tema que es muy importante. Satanás tiene injerencia a la presencia de Dios. ¿Cuándo tiene injerencia a la presencia de Dios? Cuando Willy, Antonio, Luis, Gerson caen en pecado, pierden la comunión, pierden la relación. Entonces Satanás está escribiendo. Al escribir, se presenta a la presencia para acusarte. Amén. Vamos para el Señor. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. ¿Quién acusa? Satanás, Satanás acusa. ¿Y cuántos días te acusa? día y noche. Día
y noche. Es por eso, hermano, en el amor de Dios, usted tiene que estar a cuenta delante del Señor. Porque la palabra dice que abogado tenemos que es justo fiel para perdonarnos, lavarnos y limpiarnos. Amén. Nosotros no hemos recibido una religión, hemos recibido una relación, una comunión. Y cuando usted, en el amor de Dios, haya caído en alguna área de su vida, se haya enojado, porque el enojo, la ira, también es pecado, y es pecado como la fornicación y el adulterio. Entonces la importancia de que el Señor nos llama, vengan a mí, confiesa, háblalo, porque ya tenemos un abogado, porque Jesucristo como Cordero de Dios derramó su sangre preciosa para lavarnos, para limpiarnos. No hay justificación si usted aduce, no es pecado pequeño, no. Para Dios no hay pecado chico ni grande, pecado es pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Qué bueno que el Señor haya morido en la cruz por nosotros. Qué bueno que el Padre haya enviado a su Hijo para salvar a todos aquellos que se han perdido y que a través de Jesucristo venimos, gloria a Dios, a obtener la salvación y vida eterna. Gloria a Dios. ¿Y eso? Amén, gloria a Dios. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué dice la palabra? El alma que pecara, esa morirá, hermano. Frente a estas verdades bíblicas proclamamos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y satisface a la justicia de Dios. Cristo como sumo sacerdote administra ahora a favor de los hombres en el cielo. Por él nos acercamos al trono de gracia. Hebreos 4, 14, 16. Hebreos 4, 14, 16. Willy, Gerson, hermana. Amén. Hebreos Gloria a Dios. capítulo 4, versículo 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado y todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Por él nos acercamos al trono de gracia. Él intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Entonces Jesucristo es nuestro defensor. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es nuestro sacerdote. Y para Amén. siempre. Jesucristo es el Cordero de Dios que murió en la cruz por ti, por mí y por todos aquellos que aún no los conocen. Y nosotros debemos compartir la palabra para que ellos vengan a los pies de Jesús.
Amén. Gloria a Jesús Dios. cumplió sus funciones de dignidades en el amor y en la gracia, como rey, como profeta y como sacerdote. Santo. Isaías 9, versículos 6 al 7. Otro me busca Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Isaías 9:7. 9:7. Isaías, capítulo 9, versículo 6 al 7. Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Amén. Porque un niño no es nacido, hijo nos es nacido, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 31 al 33. Amén. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios. Jesucristo el Rey. Esta profecía, gloria a Dios, su origen real profetizado, gloria a Dios, su origen real cumplido en el tiempo de la soberanía de Dios, donde se estableció que realmente el Mesías iba a llegar. Gloria a Dios. Vamos a Juan, capítulo 19, 19 al 20. Juan, capítulo 19, versículo 19 al 20. Otro me busca Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23. Amén. Juan 19, al 20. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Gloria a Dios. Su origen real anunciado en la cruz. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 23. Amén. Conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda... Efesios perdón. 1, 20, 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestes. Gloria a Dios. 20 y 23. Bendito sea su nombre. Porque Estamos tratando de llevar y enseñar los oficios o dignidades de Cristo, porque este estudio tiene mucha importancia, ya que los oficios de Cristo están relacionados con nuestra salvación. Y tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo ha logrado nuestra salvación completa, y en ese proceso de salvación el Señor Jesucristo se presenta como profeta, como sacerdote y como rey. Estas tres dignidades estaban presentes en la vida política, social, religiosa del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento había tres clases de oficios o dignidades que estaban al servicio de Dios en el pueblo de Israel. Y estos oficios eran el rey, el profeta y el sacerdote. Estas tres dignidades eran los instrumentos representantes especiales de Dios a través de su ministerio. Era edificado al pueblo. En el Antiguo Testamento, gloria a Dios, Dios levantaba a un rey, Dios levantaba al sacerdote, Dios levantaba al profeta,
Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo cumplía como rey, como sacerdote y como profeta. Esta es una enseñanza para que usted reflexione cuán hermoso es que Cristo murió en la cruz por nosotros y fue el Cordero de Dios. Él mismo entregó su vida por ti y por mí, sacrificándose en la cruz. Mas yo no vine a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Pongámonos de pies. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para entrar en oración. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Que vive. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hermanos, vamos a estar orando breves segundos por la vida de María de Rosario Patiño Benítez y por nuestro hermano Benjamín Canampa Pacheco, que en Huancayo ha sido atropellado y su cerebro ha sido prácticamente ajustado por la presión del accidente. Y de Huancayo se lo han traído acá a Lima. Y Huancayo estuvo en una clínica, le han cobrado más de 15.000 soles. Y aquí en Lima prácticamente se le va a tener que llevar a una clínica para que sea atendido de inmediato. Sus familiares, gloria a Dios, están en unos momentos difíciles. María de Rosario Patiño Benítez es mi familia. Ella está en Estados Unidos, que le han extraído parte del pulmón. Y gloria a Dios, nos está pidiendo oración. Como el joven que ha sido también atropellado. Y vamos a orar por estas dos almas. Amén. Porque están pasando en estos momentos muy difíciles. Que el Señor tenga misericordia y compasión. Amén. 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 Gracias, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia y nos unimos, Señor, en esta reunión, después de tu enseñanza, Padre Santo, por nuestra hermana María del Rosario Patiño Benítez y nuestro hermano Benjamín Canampa Pacheco. Padre Santo, tú tienes misericordia, tú tienes compasión por los momentos a los cuales ellos están pasando, Padre mío, en el amor y en la gracia a la cual tú tienes, Señor. Te pido misericordia, te pido compasión por estas dos almas, Señor. Y aquí en esta noche, yo lo pongo delante de tu presencia, Señor, porque solamente tú tienes poder, solamente tú tienes gracia y solamente tú podrás hacer un milagro para que estas dos personas pudieran tener una oportunidad más con propósito, Padre Santo. Sánalo, cúralo, Padre Santo, arregla ese cerebro, Padre Santo, que ha sido golpeado por el accidente, Padre Santo. Te pido misericordia por Benjamín, Padre Santo. Misericordia y compasión para con la vida de este varón, Padre mío. Para ti, Padre Santo, nada es imposible. Todo es posible, Señor. Tú vas a hacerle, Padre Santo, un nuevo cerebro. Padre Santo, te pido misericordia y compasión. Te pido por María de Rosario Patiño, Padre Santo, Benítez. Padre Santo, que regeneres sus tejidos de los pulmones, Padre Santo, y que se recupere cada día.
cada momento, cada instante, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Porque tu palabra dice, donde hay uno o dos en tu nombre, tú estás en el medio, Señor. Hoy yo sé que tú estás aquí, No hay nada imposible para ti. Sanando, restaurando, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Quiero conocer. Gracias, Señor. Alabado. Gracias, Padre, porque todo lo que tú haces para bien. Gracias porque tú has escuchado esta oración por nuestro hermano Benjamín, por nuestra hermana Charo, Padre Santo. Misericordia y compasión para con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu fidelidad Es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Padre Santo. Tú tienes misericordia. Tú tienes compasión, Señor. Y te pido por cada uno de los hermanos que están en este lugar, que lo guardes, que lo cuides, que lo protejas, su entrada, su salida, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias porque tú eres mi Rey. Gracias, Señor, porque tú eres mi profeta. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres mi sacerdote, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Si alguno requiere de repente la separata, gloria a Dios. No es obligación. Dios lo bendiga grandemente. Agradecemos a todos los hermanos.
han visto este video y también a los que van a ver. Tenemos en el canal de YouTube Palabra de Vida del Pastor Antonio Benítez. Ahí están todos los videos. Los invitamos y que sea de bendición para su vida. Bueno, hermano.